Y lo hablábamos abriendo esta edición de 13 Digital AM, las consecuencias que ha significado también la decisión del Tribunal Constitucional de cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende. Ahora, bueno, se apunta a la posible responsabilidad también del presidente Gabriel Boric. Me voy a mover en el estudio porque queremos darle la bienvenida acá al estudio precisamente al diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muy buenos días. Primero, ¿cómo reciben ustedes esta decisión del Tribunal Constitucional? Que sabemos que está en acuerdo, no se han conocido los considerandos del fallo, ni tampoco la argumentación del voto de minoría. Entiendo que fue 8-2, ustedes presentaron el recurso. ¿Qué antecedentes tienen además sobre que efectivamente el fallo sea ese, que se cesa en el cargo a la senadora Allende? Lo primero que yo creo que es importante señalar es que desde nuestra perspectiva a nivel jurídico no había ninguna forma de salvar a la hoy día, bueno, todavía senadora Isabel Allende. Jurídicamente no había ninguna forma y lo pudimos ver el día de ayer en los alegatos. El abogado que representa la bancada del Partido Republicano, el abogado Emiliano García, fue contundente con su argumentación, y cuando vimos al abogado Osorio, que es el que defendía a la senadora Allende, la verdad es que le habló de todo menos del contrato, menos de la celebración del contrato, y quedó claro, de hecho después por las preguntas que los magistrados hicieron a los abogados, que está fuera de toda duda que el contrato fue celebrado, y por lo tanto, habiendo una norma expresa, precisa, es imposible que se pueda concluir otra cosa. Ahora, así como la prensa se enteró, nosotros también por los trascendidos nos hemos enterado, y ya todo el mundo político se ha dado por enterado del resultado de esta destitución. También nos interesa, por supuesto, conocer la argumentación de fondo del voto que finalmente destituye a la senadora Isabel Allende, pero también, por supuesto, entender el voto de minoría, porque ahí hay una, no me quiero centrar en lo jurídico, pero hay una discusión jurídica respecto de en qué momento se entiende celebrado un contrato con el... Precisamente esa era parte de la defensa también de la senadora Allende y lo mismo de Maya Fernández, que el contrato no se concreta y ahí está la discusión jurídica si se celebra o no con solo el acto de firmar el documento o cuando este ya se materializa luego de la inscripción en el conservador de bienes. Pero en definitiva, los argumentos usted dice, bueno, para la bancada, para presentar precisamente este requerimiento pasaban porque aquí se infringe, ¿no? La norma constitucional que prohíbe en este caso a la senadora firmar un contrato de estas características con el Estado. Ahí hay una palabra que es clave, que es la palabra celebración. Lo que se prohíbe es celebrar un contrato. Y todos ¿Pero cuándo se celebra el contrato? Es que ahí yo creo que con este ejemplo la gran mayoría de los chilenos lo van a entender. Todos hemos celebrado contratos, todos en nuestra vida. Cuando compramos un auto, cuando uno compra una casa, pide un crédito. Un momento es la firma, que es la celebración del contrato, y otro momento posterior es la ejecución de las obligaciones que nacen de ese contrato. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de un préstamo, obtengo un préstamo del banco, firmo el contrato de mutuo hipotecario, por ejemplo, y luego después el banco me pasa la plata, no me la pasa al tiro, porque después se ejecuta ese contrato. Y esa es justamente la discusión jurídica que se genera acá. El contrato se celebra el día 30 de diciembre del 2024 cuando se firma en la notaría. Y se ejecuta después con los actos posteriores, como es la aprobación finalmente del pago que se realiza y la posterior inscripción de ese bien raíz ahora a nombre del pago, además. Claro. Porque, a ver, vámonos al detalle también de lo que ha sido la defensa de la propia senadora Allende, que ayer, a partir de los trascendidos y de la que pareciera ser ya la confirmación de la decisión del Tribunal Constitucional, ella dice, bueno, que actuó de buena fe, pero que no recibió ni un peso por parte del Estado, pero básicamente eso tiene que ver porque el contrato no se concreta, no se materializa, no se ejecuta. Se concreta, pero no se ejecuta. Ya, pero y aquí lo llevo al otro tema. Que ella dice en esa declaración que siguieron las indicaciones legales para el proceso de compra. Por eso es que ustedes ahora también están mirando a la responsabilidad del presidente de la República. Y del Ejecutivo en general, porque aquí ocurren, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, la decisión política y la insistencia a pesar de las advertencias que existieron dentro del proceso administrativo. Recuerde que una comisión especial investigadora del Congreso ha estado estudiando este tema, y ahí la conclusión a la que hemos llegado nosotros efectivamente es que aquí se levantaron alertas. Tantas alertas que incluso la ministra de Bienes Nacionales del momento es removida del cargo. Pero otra cosa también es que hubo muchos otros abogados que intervinieron y funcionarios que participaron que no levantaron ninguna alerta. Entonces, por un lado está la obstinación, por así decirlo, de sacar adelante una cuestión a pesar de que jurídicamente se había advertido que no se podía hacer, pero por otro lado la cantidad de abogados que yo me permito cuestionar su idoneidad técnica hoy día, que no fueron capaces de hacer esta advertencia. Pero hay también una cosa que es... Me acuerdo de haber entrevistado aquí mismo a Aysén Echeverry el día que se conoce de este contrato.
Yo no conocía la norma constitucional, pero sí me hacía ruido porque evidentemente había una suerte de conflicto de interés, ¿no? Y se le preguntábamos precisamente por eso a la vocera. Y en ese momento ella habló de que esto había sido visado por la Contraloría. La Contralora también ha comparecido ante el Congreso. ¿Cuál es el argumento de la Contraloría y la responsabilidad finalmente de este órgano en este proceso de compra? La Contraloría lo que hace es un análisis legal y sobre todo reglamentario respecto al proceso de compra. Y ese proceso de compra reglamentaria y legalmente no tiene vicios. No, el vicio es constitucional. Ya, la Contraloría no tiene la obligación de responder frente a la inconstitucionalidad. Porque para eso está el Tribunal Constitucional, que fue lo que finalmente operó. Porque ese argumento también fue el que ocupó el oficialismo para defender a Maya Fernández. Precisamente en la acusación constitucional, que no prosperó. Exactamente. Ahí vemos la diferencia entre un análisis jurídico, o más jurídico que el que hace el Tribunal Constitucional, y un análisis completamente político que hace la Cámara de Diputados, lamentablemente. Ahora, esto sí, siguiendo la línea también de lo que dice Isabel Allende, habla de instrucciones, de indicaciones legales. ¿Dónde pone la responsabilidad ahora? Salió Maya Fernández del gobierno, ha sido cesada en su cargo, tiene que ser notificada así. Isabel Allende, bueno, ¿por dónde sigue escalando? Bueno, aquí también hay una tercera parte involucrada, que es el presidente de la República. El presidente de la República firma el famosísimo ya decreto 38, que autoriza la celebración y ejecución de este contrato. En ese decreto se especifican las partes que contratan, el fisco por un lado y los herederos de Salvador Allende, que son los propietarios de la casa al día de hoy, entre los cuales está la ministra Fernández y la senadora Allende. Ya el presidente, con el solo hecho de haber egresado a la Escuela de Derecho, debería haber levantado la alerta él solo de que existía esta incompatibilidad. Pero además se establecen en ese decreto el precio a pagar por el bien, el momento o las condiciones de la entrega. Básicamente es lo mismo cuando algunas personas celebran una promesa de compraventa de un inmueble. Sí. Pero volviendo al tema, o sea, ¿ustedes ven una responsabilidad política del presidente Gabriel Boric? ¿Eso qué podría significar? ¿En qué se puede traducir? Porque además, ojo, acá además los ministros, vocera y vicepresidente, pero ministro del Interior, han hablado de un precedente muy negativo respecto del fallo del Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que es un precedente, va a ser negativo o positivo según si es que afecta o no afecta a una persona cercana a uno. Yo creo que es un precedente positivo en el sentido de que se impone el Estado de Derecho, que eso es fundamental, y sobre todo se impone la igualdad ante la ley, porque aquí uno de los principales argumentos que también levantó ayer el abogado Osorio para defender a la senadora Allende, habló de la memoria histórica, de la importancia de la familia Allende en la historia de Chile, y creo yo que eso no debe ser puesto en duda, o por lo menos en este momento no, sino que lo que debía ser puesto en duda era la celebración de este contrato. Y respecto de las eventuales responsabilidades del presidente de la República, algo que para nosotros todavía está en estudio, hemos tratado siempre, como lo hemos hecho con las acusaciones constitucionales y con esta presentación al Tribunal Constitucional, de ser lo más serios posible y analizar a fondo todas las responsabilidades para tratar de encontrar a los responsables como corresponda. ¿Las acciones del Partido Republicano entiendo entonces que no se acaban? No necesariamente se acaban. Queremos agradecerle y vamos a quedarnos pendientes. Además, yo me imagino que las decisiones van a venir luego una vez que se conozca los argumentos del fallo del Tribunal Constitucional. Eso puede eventualmente acelerar la toma de alguna decisión. Perfecto. Queremos agradecerle mucho, diputado Mesa, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Que esté muy bien, que tenga buen fin de semana.